Hola, bienvenidos de nuevo a este canal Freaky Trek, donde vamos a hablar en esta ocasión, y como siempre que estoy rodeado de mis libros en mi biblioteca, vamos a hablar de libros, de literatura. Y en este caso voy a hablar de novela histórica, que es otro de mis géneros favoritos. En otros vídeos míos he hablado de novela de terror, novelas de vampiros y ahora de novela histórica. Y os voy a hablar de mis tres novelas favoritas de novela histórica y mis tres autores favoritos de novela histórica. Como siempre digo, no quiere decir esto que sean los tres mejores. A lo mejor para otras personas habrá otros tres autores que sean mejores, pero son los que a mí más me han influido, las novelas históricas que más me han marcado. Yo estudié la carrera de historia y en algo de eso tiene que ver mucho de los libros que os voy a comentar aquí. Y bueno, es un top 3 muy personal, como siempre digo. Y podéis decir, hombre, ¿y por qué esta ocasión es un top 3 y no un top 10? Bueno, pues es un top 3 porque además de estos tres libros y tres autores que voy a comentar, pues van a ir saliendo por aquí en esta charla muchos más libros. Voy a comentar muchas más obras de estos autores, otras obras relacionadas, eh, con lo cual va a ser un vídeo que va a dar bastante de sí. Entonces, vamos a empezar este top y voy a hablar, empezando a hablar con la tercera. Para mí es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la novela histórica, estos tres autores, ¿no? Estas tres novelas son la Sagrada Trinidad de la novela histórica, en mi opinión. Así que vamos con la tercera. Vamos con el Espíritu Santo de la novela histórica, que digo yo. Y en el top 3 de novela histórica está Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Aquí lo tenéis un poco más cerca. Eh, Mika Waltari, ¿de acuerdo? Es un autor finlandés de principios de siglo, nació en 1908 en Finlandia, hijo de un pastor luterano que lo dejó huérfano a los 5 años. Estudió teología, pero enseguida descubrió que no era su vocación, se cambió a la filosofía, se graduó. Viajó estudió también en París, viajó por toda Europa, y cuando volvió a Finlandia fundó una editorial y se dedicó también, pues, a editar libros y a traducir libros. Y a raíz de ahí, pues, empezó su labor como escritor. Eh, en 1941 publica Sinué el egipcio, que resulta todo un bombazo. Novela para la cual se pegó pues más de 10 años investigando, reuniendo documentación. Y aquí, bueno, esta novela yo le tengo mucho cariño. Es una de las novelas que más me ha influido porque me la regaló mi madre cuando, pues bueno, la novela, la edición es del año de septiembre del 84, con lo cual tenía yo justito 14 años. De acuerdo, cuando me regaló esta novela, y me influyó muchísimo. Yo tenía muy claro que me gustaba, mi madre sabía que me gustaba la historia. Desde que iba al colegio yo había decidido que quería estudiar esa carrera. Siempre he ido hacia la antigüedad. Las tres novelas que voy a comentar están ambientadas en la antigüedad, no os extrañe, porque es mi vocación. Y bueno, pues esta novela, cuando yo me la regaló y me la leí, me impactó muchísimo. Es una novela que está ambientada eh, en el Antiguo Egipto durante el reinado del faraón Amenofis IV, también conocido como Akenatón, que es un faraón que intentó eh, producir un cambio religioso en Egipto, cambiando del politeísmo al monoteísmo, adorando al dios solar Atón, y eso provocó una especie de revuelta por parte de los sacerdotes y de otros estamentos del antiguo Egipto, haciendo que al final fuera derrocado y su nombre borrado incluso de las inscripciones. Esa historia le sirve a Mika Waltari para
pergeñar toda la historia, basándose también en otras fuentes, como la historia de Sinué, que es uno de los textos egipcios más antiguos que nos han llegado. Y bueno, nos cuenta la historia de un médico en Egipto, eh, de origen humilde, es encontrado cuando es niño en una cesta, como abandonado, como se solía hacer con muchos niños, como también pues lo fue Moisés. Y ya ese origen, encontrado en una cesta, nos da a intuir de que hay algo más detrás del nacimiento de Sinué, por qué lo han abandonado, por qué, cuáles son sus verdaderos orígenes. Y a través de eso, pues bueno, se nos cuenta toda su vida, acaba estudiando medicina, le salva la vida al faraón, entra al servicio del faraón, posteriormente es desterrado, bueno, vive una cantidad de peripecias increíbles. Otra cosa que pues a mí me marcó de esta novela es que cuando yo la leí y al leer determinadas escenas, de repente dije, ostras, esta novela no inspiraría aquella película que yo vi de pequeño y que me marcó mucho. Y efectivamente, resulta que Sino el egipcio fue una novela que ganó tanta fama porque, bueno, en el año 54 fue adaptada, Hollywood compró los derechos, fue adaptada como película, una película dirigida nada menos y nada menos que por Michael Curtiz, el director de Robin de los Bosques, La cara de la brigada ligera y Casablanca, por ejemplo, ¿no? Por nombrar algunas de las más conocidas. Una película protagonizada por Edmund Purdom, también estaba Victor Mature, estaba Jan Simmons, Michael Wilding y Peter Ustinov. Y era una película que yo cuando la vi de niño me marcó mucho, pero tenía una noción muy vaga, ¿no? Sí que algunas escenas se me habían quedado grabadas, en concreto unas escenas durante una revuelta en la cual un personaje tenía que salvar a un niño y ese es un personaje que era tuerto y se abría el parche y se sacaba una joya que había llevado allí escondida durante toda la película para comprar un pasaje con el cual salvar a ese niño, ¿no? Yo esa escena se me quedó marcada y es una escena sacada de este libro, ¿de acuerdo? El personaje de Peter Ustinov es el criado del protagonista Sinué. Es una novela muy rica, muy bien documentada para la época. Se escribió en el año, pues creo que en 1945, más o menos por ahí. Y ya digo que fue adaptada al cine en el 54. Evidentemente, hoy día hay otras novelas sobre Egipto que pues, también son muy buenas o posteriores, ¿no? Como por ejemplo, pues tengo por aquí eh, el papiro de Saqqara, de Pauline Jetz o Jetge, que es una de las una de las autoras que escribe mejor sobre Egipto, de mis favoritas. Pues de esta autora tengo también por aquí, por ejemplo, aquí detrás en mi biblioteca, El Templo de las Ilusiones, La Casa de los Sueños, La Dama del Nilo, la tengo un poco más arriba que no la podréis ver. Y bueno, pues claro, según se ha ido documentando, pues las novelas han ido mejorando. Pero para la época en que se escribió es una novela que está muy bien documentada. Em, Pasajes que tiene la novela se os van a quedar grabados indeleblemente cuando los leáis. Todo el aprendizaje que Sinué hace en la Casa de la Vida, cuando entra para aprender las técnicas de medicina del Antiguo Egipto, que realmente eran muy avanzadas para la época. O posteriormente, cuando pues, por determinadas vicisitudes pierde toda su fortuna, incluso se ve obligado a vender la casa de sus padres y dejarlos en la pobreza, y al final tiene que acabar trabajando en la llamada Casa de los Muertos, donde se embalsaman los muertos, ¿no? Y nos explica cómo era todo aquel ambiente, cómo se embalsamaba a, a los muertos y se hacían las momias, muy detalladamente. Bueno, son pasajes muy ricos. Y todo lo relativo pues, a las intrigas dentro de la corte del faraón, todo ese cambio religioso que se intentó hacer. La película, la película no es de las más inspiradas de Michael Curtiz. Es una película que está bien, a mí me marcó, tiene escenas que están muy buenas. Le falla el protagonista, que es muy soso. Edmund Purdom es un actor
al que se intentó lanzar con esa película, pero no alcanzó el estrellato. Acabó haciendo películas de bajo presupuesto en Europa. Por ejemplo, salía en Hathor el Poderoso. Pero bueno, tiene escenas que están muy bien logradas y muy bien ambientadas. Pero como digo, la película además falla porque intenta hacer una especie de paralelismo entre la revolución que propuso religiosa de Akenatón con una especie de precristianismo. Al final de la película incluso aparece una voz en off diciendo y esto ocurrió, ¿no?, a tantos años antes de Jesucristo, como si hubiera sido una especie de prefiguración, ¿no?, de antes de la venida de Cristo. No tiene nada que ver, eso no está en la novela, no se establece ese paralelismo para nada, sino que es una novela muy bien documentada. Y Mika Waltari es un autor que es muy interesante, fue muy popular, tiene un montón de novelas históricas. Murió en el año 79 en Helsinki, pero para entonces había alcanzado una gran popularidad y hubo una época en que en España era muy popular Mika Waltari. A mí me recuerda otro autor que también es de la época, que seguramente muchos a lo mejor en casas de vuestros padres, por ahí tenéis novelas suyas, como es eh, László Pasuz, autor de una novela muy conocida que es El dios de la lluvia llora sobre México, sobre Hernán Cortés, o este Señor Natural. Muchas de sus novelas estaban ambientadas en la España antigua. Era un autor húngaro y que fue coetáneo de Mika Waltari. De hecho, pues bueno, nacieron aproximadamente a la vez. Creo que László Pasuz nació en 1901 y Mika Waltari en 1908, y los dos murieron el mismo año, en 1979. Y son dos autores que, a pesar de lo populares que fueron en su época, hoy en día pues están un poquito olvidados. No tanto Mika Waltari, del cual aún se pueden encontrar algunas de sus obras, sobre todo Sino el egipcio, que se ha continuado reeditando, pero László Pasuz sí que es más difícil encontrar sus obras, ¿no? Y de Mika Waltari pues tenemos también muchas obras más interesantes. Bueno, Reina por un día, ambientada en Suecia durante la Edad Media, o el díptico formado por eh, El aventurero, ¿de acuerdo? Y que no sé, podéis ver el título, es una edición vieja, que es Las aventuras, la segunda parte, que es Las aventuras de Mijaíl Carvajalka en Oriente, una novela llena de aventuras. Nos narra pues la historia de un finlandés que vive múltiples aventuras, participa en el saqueo de Roma junto con las tropas de Carlos V, luego viaja hacia Oriente, es capturado por los turcos, entra al servicio del sultán de Oriente, de los turcos, y se convierte al islamismo, y al final acaba metido dentro del asalto a Viena, ¿no? Es, bueno, es una novela llena de aventuras. Tiene también otras novelas, como por ejemplo, esta es una de las mejores, El Etrusco, ¿de acuerdo? Que nos cuenta la historia de un jonio, un griego que tiene que huir de su tierra natal, acaba recalando en Etruria en el siglo VI a.C. Y bueno, pues nos cuenta un poco cómo es toda la vida en aquella época entre los etruscos. Es un personaje además que por culpa de un accidente acaba alcanzando la inmortalidad, y esa inmortalidad le permite ser testigo de diversos acontecimientos históricos a lo largo de varios siglos, ¿no? Es una novela muy, muy interesante. O por ejemplo también tiene eh, El Ángel Sombrío, que transcurre durante el sitio de Constantinopla, ¿vale? Entonces tiene dos partes también. Tiene una primera parte, es Juan el Peregrino, esta es la segunda, El Ángel Sombrío, y pues bueno, transcurre en 1453 durante la asedio de Constantinopla, y también está muy bien escrita. Es decir, era un autor que se documentaba mucho, escribió muchas novelas históricas y bueno, es un autor a reivindicar. En el número 3, Sino el egipcio, novela que me influyó mucho cuando la leí. Y ahora vamos al número 2. En el número 2 tengo por aquí Mary Renault y El muchacho persa. La veis, es una edición de Círculo de Lectores que la tengo sin desembalar. Eso no quiere decir que la leí, es que la leí en otra edición. Y esta la tengo porque me gusta, es una novela que me gusta mucho, es de mis favoritas, bueno, mi segunda favorita, ya lo podéis ver.
y por eso la tengo aquí conservada todavía sin desembalar. Bueno, Mary Renault es el seudónimo de Mary Challenge, es una escritora inglesa, ¿de acuerdo? Que estudió en Oxford, fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial se trasladó a vivir a Sudáfrica y allí se dedicó pues, a escribir novela histórica sobre todo, ¿no? Y alcanzando pues, mucha fama. Mary Renault sobre todo escribió sobre la antigüedad griega. Era un periodo que le fascinaba y esta novela en concreto forma parte de una trilogía a la cual pertenece esta. Es la novela media de una trilogía, pero se pueden leer independientemente. La primera novela es esta, Fuego del Paraíso, y la segunda es El muchacho persa. ¿De qué nos hablan estas novelas? Y la tercera es esta que tengo por aquí, Juegos funerarios. ¿De acuerdo? Esta es la trilogía. En orden, Fuego del Paraíso, El muchacho persa y Juegos funerarios. ¿De qué nos hablan estas tres novelas? Pues como podéis ver, un poco si habéis conocido este retrato o este primero de aquí, que está sacado de un famoso mosaico, nos hablan de la vida de Alejandro Magno, que es una figura que a Mary Renault le fascina. Le fascina mucho, tanto que llegó a escribir también otro libro en solitario, más bien ya forma de ensayo, Alejandro Magno, es casi una biografía que escribió Marie Renault, y son tres novelas que nos hablan sobre Alejandro Magno. En Fuego del Paraíso nos cuenta la infancia de Alejandro Magno. Es una novela que más que sobre Alejandro, el protagonista es su padre, Filipo de Macedonia. Es una novela muy interesante, pero eso, el protagonismo recae más en Filipo y en todos los acontecimientos que se producen hasta que Alejandro logra convertirse en el rey de Macedonia. Y ya tenemos la segunda novela, que es la que mi segunda elegida, de la que estaba hablando, que es El muchacho persa. ¿De qué nos habla el muchacho persa? El muchacho persa nos habla de la campaña persa de Alejandro Magno, la conquista del imperio persa, de acuerdo, del imperio del rey Darío y, bueno, pues todos los acontecimientos que se producen ahí. ¿Qué es lo interesante de esta novela? Bueno, lo interesante es que, como indica su título, la novela está narrada desde el punto de vista de Bagoas. Bagoas, ¿quién era? Era un eunuco, un chico joven que fue secuestrado y vendido como esclavo, siendo muy joven, en la corte del rey Darío, y entró a su servicio. Y posteriormente, cuando los macedonios conquistan el imperio persa, pasa al servicio de Alejandro Magno, que mantiene con él una relación romántica. Ya sabéis que Alejandro Magno era un personaje, sobre todo, pues bueno, que tuvo relaciones tanto con hombres como mujeres, sobre todo las relaciones que tuvo con mujeres fueron pues por motivos políticos, como la princesa Roxana, pero luego se le conocen también muchos amoríos homosexuales. Y uno de ellos, que está documentado, es con Bagoas, este chico eunuco de la corte de Persa, y toda la novela está narrada por Bagoas, que ejerce un poco de observador externo, ¿no? Es decir, él desde su punto de vista persa, que viene de otra civilización, contempla cómo son estos griegos, entre comillas, porque eran macedonios, que han entrado a conquistar eh, su mundo, cómo eran toda esta gente tan guerrera, las relaciones que había entre ellos y entre Alejandro, su grupo de compañeros y de generales. Y ese es un punto de vista eh, muy original que, pues bueno, hace que la novela tenga toda esa eh, riqueza, ¿no? En la descripción de personajes. El hecho de ser un personaje que pertenece a otra cultura nos lo narra como si fuera alguien más imparcial y, bueno, pues le da un punto muy original. Es una novela muy buena. Le acusaron un poco también a Mary Renault de que la imagen que ofrece de Alejandro es una imagen completamente
idealizada. Ella se nota, ¿no? Admira a Alejandro Magno. eh, Casi parece estar enamorada de ese personaje. Es una figura de Alejandro Magno que está sacada directamente, eh, incluso muchas de las anécdotas que se reflejan en sus novelas, de las vidas paralelas de Plutarco. Plutarco es ese autor latino que escribió una serie de vidas paralelas comparando personajes de la antigüedad griega y romana, ¿no? Entonces, de aquí, pues Alejandro, vidas paralelas, Alejandro y César, de Plutarco. Esta es una edición donde, pues bueno, se han entresacado esas dos en concreto para leerlas aisladamente. O también, bueno, otro libro en el que se basó Marie Renault es, por ejemplo, la vida de Alejandro Magno de Quinto Curcio Rufo. ¿Vale? Es otro de los autores en los cuales se basa. Y aunque Quinto Curcio Rufo es un poco más crítico, pero Plutarco nos ofrece una imagen de Alejandro Magno totalmente idealizada, porque Plutarco lo que quería con sus vidas paralelas era ofrecer ejemplos moralizantes, ejemplos de vida a seguir. Y lo que hace con Alejandro es eso, es ofrecernos una imagen completamente idealizada del conquistador. Y esa es la imagen que sigue Marie Renault. A pesar de ello, es una novela muy bien escrita, eh, con una riqueza de personajes. El personaje de Bagoas es una maravilla y, bueno, toda la campaña, cómo está descrita, todo, está muy bien documentada. Yo es una novela que cuando la leí en mis años universitarios, eh, me ponía música mientras la leía y la acompañaba con la música de la banda sonora de Memorias de África de John Barry. Es una música que para mí le pegaba muy bien al libro, a ese tono entre épico y también intimista que tiene el libro. Y entre, pues eso, la música de Memorias de África y también la música de Bailando con Lobos de John Barry, para mí era una música que le pegaba y bueno, para mí fue una experiencia fascinante leer este libro. Y luego, como digo, tiene la continuación que es Juegos Funerarios, porque eh, la novela El muchacho persa termina con la muerte de Alejandro Magno, ¿m? Por fiebres en Babilonia, año 323 a.C., y a partir de ahí lo que se va a producir es una lucha mortal, una serie de intrigas entre todos sus generales, por ver quién se queda con el imperio. Al final lo que ocurre es que acaban eh, repartiéndoselo. La anécdota es que cuando Alejandro muere y está en su lecho de muerte, le preguntan, ¿a quién le dejas tu imperio? Y él no designa un heredero, él simplemente dice al más fuerte. Y claro, eso lo que hace es que provoca una serie de luchas intestinas. Este libro también es muy bueno, es más breve que los otros dos, está narrado en un estilo distinto, ya Bagoas aquí ya no es el protagonista, eh, es una narración ya más en tercera persona, pero fascinante también, si queréis enteraros de todas las luchas entre los generales, cómo se acaban repartiendo el imperio. Ptolomeo es el que acaba siendo más protagonista, pero bueno, muy buen libro también sobre qué pasó a la muerte de Alejandro Magno. Y bueno, Marie Renault, como digo, es una autora muy interesante que, aparte de esta trilogía de Alejandro Magno, pues también ha escrito otros libros como pues estos que os voy a comentar, casi siempre centrados en la antigüedad griega clásica, ¿no? Pues tenéis, por ejemplo, Alexias de Atenas, una juventud en la Grecia clásica, ambientada en la época de Pericles, también muy interesante. Tenéis también, bueno, tiene un díptico centrado, que es también otra de sus obras más famosas, centrada en la figura de Teseo. Pero Teseo, el rey de Atenas, contemplado no desde el punto de vista mitológico, sino ya desde un punto de vista histórico, más realista. El primer libro se titula El toro del mar, que no lo tengo en estos momentos aquí a mano, y el segundo es El rey debe morir. Y también han sido editados en un solo tomo, que también, bueno, tengo en mi otra casa, con el título genérico de Teseo. O, por ejemplo, para que veáis también, pues otro de los libros de Marie Renault, muy recomendable, La máscara de Apolo, centrada en la vida de un actor de teatro griego en la época clásica, Nicérato, ¿de acuerdo? Pues también donde nos describe
toda la vida en Atenas clásica, del siglo V antes de Cristo, desde los puntos de vista de un actor de teatro. Entonces, bueno, ese era mi autora número 2. Y entonces llegamos ya al número 1. ¿Cuál es mi novela histórica favorita? Una de las que a mí más me influyó y uno de mis autores favoritos de novela histórica. Pues mi novela histórica favorita es Yo Claudio de Robert Graves. ¿De acuerdo? Robert Graves, autor británico que en el año 29 decidió abandonar Inglaterra, se dedicó a viajar por Europa y acabó estableciéndose en Mallorca, en Della. Algunos, pues igual, pues reconocen porque yo cuando era pequeño, alguna vez en algún reportaje, era una figura pues muy típica británica, de cabellos largos, blancos, con el sombrero típico inglés, y allí en Della escribió la mayoría de sus libros más conocidos, en la costa de la cual su libro más famoso es este Yo Claudio, que en realidad son dos novelas, Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que sería la segunda parte. Están editadas por separado, pero en realidad forman casi una única novela. Yo Claudio nos habla de la ascensión del emperador Claudio, de la dinastía Julio-Claudia, la sabéis, la dinastía de emperadores romanos iniciada por Augusto, y nos narra toda la historia de eso, desde Augusto, pasando por Tiberio, Calígula, hasta que Claudio, que es el personaje, digamos, más improbable de esa familia para llegar a emperador, acaba siendo nombrado emperador por los soldados pretorianos. Mientras que la segunda parte, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, ya nos hablan de la trayectoria de Claudio después de haber sido nombrado emperador. Es una novela, bueno, pues que si os gustan las intrigas familiares dentro de la antigua Roma o dentro de, pues bueno, tipo Juego de Tronos, todas esas intrigas por hacerse con el poder, por llegar al trono, bueno, pues todo eso, todo lo que hayáis podido leer o ver en ese Juego de Tronos son minucias comparadas con las intrigas que se describen aquí en Yo Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Bueno, eso es un juego de niños comparado con la familia Julio-Claudia, ¿de acuerdo? En el siglo I. Nos cuenta, pues eso, en el primer libro, cómo Augusto es un poco manejado por su esposa Livia, para que al final el trono acabe cayendo en su hijo Tiberio, Tiberio que acaba siendo pues un personaje que no quería ser emperador, manipulado por su madre, eh, cúmulo de todos los vicios habidos y por haber. Al final es sucedido por Calígula, que todavía es peor, que es un personaje completamente degenerado, lleno de maldad. Y todo esto es contemplado por Claudio, que es un personaje que, bueno, digamos que la fama de este libro es sobre todo a esa creación que hace Robert Graves del personaje de Claudio. Es un personaje que nace con un defecto al nacer, es cojo, es tartamudo, toda su familia piensa que es idiota. De hecho, el inicio del libro es muy conocido. El inicio del libro empieza así diciendo: yo, Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico, esto y lo otro y lo demás allá, conocido por unos como pobre tío Claudio y por otros simplemente como Claudio el idiota. Es decir, era un personaje que era tenido por tonto, pero que no lo era en realidad, sino que gracias a esa imagen que él también cultivaba de tonto, logró sobrevivir a todas las muertes, todos los asesinatos, todas las intrigas que se iban produciendo de la familia Julio Claudio. A Robert Graves se le acusó, cuando hizo Yo Claudio, de que se había basado excesivamente en los 12 Césares de Suetonio, que evidentemente es su fuente principal. Uy, ahí. Cayo Suetonio,
Los 12 Césares. Pero Suetonio era un autor latino que, bueno, escribía desde un punto de vista muy crítico contra los emperadores romanos. Entonces, digamos que todas las vidas de sus 12 Césares es una reunión de maledicencias, de chascarrillos, mm, de rumores sobre, pues eso, todos los vicios sexuales de Tiberio, cómo entrenaba a niños pequeños para que nadasen desnudos bajo la piscina y le acariciasen los genitales y los llamaba sus pececillos, todas las barbaridades que cometió Calígula, cómo convirtió prácticamente su palacio de Roma en un prostíbulo para acostarse con las mujeres de todos los senadores, cómo dejó embarazada a su hermana para luego devorar a su hijo. Bueno, pues todo eso que cuenta Suetonio, pues lo traslada Robert Graves a su novela. Pero, y Robert Graves, cuando le acusaron de que prácticamente había plagiado a Suetonio, se defendió diciendo que no, que él había consultado a muchos más autores y pues al final de su obra, en ediciones posteriores, incluyó una bibliografía de todos los autores en los que se había basado. Pero realmente no hacía falta esa defensa, porque el mérito de Claudio y su esposa Melesalina, es que es una novela que está muy bien escrita. Es una novela escrita en primera persona, desde el punto de vista de Claudio, y lo que hace es crear un personaje realmente entrañable y memorable. El gran mérito de la novela Yo Claudio, de Robert Graves, es ese personaje de Claudio que crea la novela y que a muchos, evidentemente, os remitirá a la famosa serie inglesa de la BBC Yo Claudio, de los años finales de los años 70, creo que es del año 76. Una serie maravillosa basada en los dos libros de Robert Graves, con un reparto absolutamente espectacular. Derek Jacobi, Ian Phillips, que hacía de Livia, Brian Blessed, haciendo de Augusto, George Baker como Tiberio, John Hart como Calígula, un inmenso Calígula. También salía Patrick Stewart, el capitán Picard de Star Trek, haciendo de Sejano. Es decir, bueno, un repartazo impresionante, donde todos están perfectos y cada uno en sus papeles, sobre todo Derek Jacobi como ese Claudio tartamudo, cojo, al que muchos toman por tonto. Y además es una serie excelente con un guión maravilloso, porque lo difícil de la novela es que la novela está narrada toda en primera persona, son como unas memorias que escribe Claudio de todo lo que él ha vivido, y la serie sabe trasladar todo eso a una serie de diálogos maravillosos, ¿de acuerdo? Es era muy complicado de adaptar y aquí lo hacen estupendamente. Es una serie que tuvo una fama enorme. Se emitió varias veces por televisión. La primera vez que se la emitieron, yo me acuerdo, pues yo era muy pequeño y mis padres algunos capítulos no me los dejaban ver, sobre todo los capítulos de Calígula, porque eran muy fuertes y en esta serie, bueno, no escatimaban en desnudos, en asesinatos, y pues son los capítulos más fuertes que eran los de Calígula y me acuerdo que me mandaban a la cama, me mandaron a la cama y no me dejaron verlos. Y tuve que esperar a que la repusieran una segunda vez yo ya era un poco más mayor, para poderla ver completa. Pues bueno, el mérito de esa novela es eso, la creación del personaje de Claudio, que dio lugar, pues para mí, es la mejor serie de la historia de la televisión. Es cierto que hoy, a lo mejor, pues vista hoy, sí que es verdad que por los medios que tenía en la época puede parecer un poco teatral, era una serie que no se podía rodar en exteriores, casi toda está rodada en estudio, en interiores, y eso le puede dar un aspecto más teatral. Pero tanto por guión, como por la calidad de sus actores, como por pues eso, las interpretaciones, para mí es la mejor serie de la historia de la televisión. Y además, si os interesa mucho la historia de Roma, tenéis otra serie maravillosa, que yo también la tengo en DVD, lo que pasa es que no la tengo aquí, que es Roma. Esas 2 temporadas de la serie que se hizo en HBO, Roma, y que justo nos narra toda la historia previa a Yo Claudio. Roma nos narra toda la historia de Roma entre el ascenso de Julio César, su asesinato, la posterior guerra civil
y el ascenso de Augusto al imperio, y Yo Claudio empieza justo ahí poco después, cuando Augusto ya lleva unos años como emperador. Creo que en el primer episodio es eh, 4 años después de la batalla de Actium, que es donde derrota a Marco Antonio. Entonces, ahí empieza Yo Claudio. Con lo cual, es una oportunidad perfecta para verse las dos series del tirón, una seguida detrás de otra, si os gusta mucho la historia de Roma. Entonces tenemos Yo Claudio, que es para mí la mejor novela histórica, ¿de acuerdo? Pero Robert Graves tiene muchas más novelas. Robert Graves es un autor que escribió mucho, fue muy prolífico, estaba muy interesado también por el mundo de la poesía, el mundo de los mitos. Una de sus obras más conocidas y más clásicas, que la tengo por aquí detrás, es Los mitos griegos, donde analiza todos los mitos griegos, eh, buscando su interpretación, sus fuentes, de dónde pues analiza todos los mitos. Ahí tenéis Midas, el mito de Midas, y con un montón de notas donde, pues bueno, él analiza el significado de todas las cosas que, bueno, narra el mito. Pues, eh, por ejemplo, aquí en una nota pone: a Midas será identificado correctamente con Mita, rey de los mosquianos, hombres terneros, o de los Mushki, pueblo de origen póntico que a mediados del segundo milenio ocupó parte occidental. Bueno, pues maravilloso, es una obra de una erudición inmensa a cualquiera interesado por la mitología. Pero también tiene este díptico, bueno, es díptico porque se publicó aquí en 2 volúmenes, que es La diosa blanca, sobre los orígenes de las religiones en esa Europa casi prehistórica, ¿no? Es decir, los orígenes también del pensamiento poético, La diosa blanca. Tiene obras como, por ejemplo, la que para mí es su mejor novela después de Yo Claudio, que es El conde Belisario, que transcurre en tiempos del emperador Justiniano, el imperio bizantino, ¿no? El conde Belisario, que era su principal general, con el cual intentó una reconquista de Italia que estaba en manos de los bárbaros. Pues bueno, esta novela es maravillosa, el conde Belisario. Tiene también, por ejemplo, Rey Jesús, donde nos da otra perspectiva de la historia de Jesucristo, ¿no? Una de las tesis que defiende él es que Jesucristo realmente descendía de la estirpe del rey David y tenía derecho a la corona de Israel. Y bueno, a través de ahí traza toda su novela. O por ejemplo también, a ver, tengo por aquí, bueno, tiene una novela reportaje sobre Lorenz de Arabia, Lorenz y los árabes. Él conoció eh, personalmente a Lorenz de Arabia y, de acuerdo, pues basándose en sus relatos y en un intercambio epistolar que tuvo con él, pues escribió esta novela donde analiza su figura. O también tiene por aquí, por ejemplo, La hija de Homero, donde pues plantea una tesis tan original como interesante, y es qué ocurriría si la Odisea hubiera sido escrita por una mujer realmente. Algo con lo que pues, muchos autores parecen estar de acuerdo. Pues bueno, a través de ahí nos hace una novela histórica muy interesante. Las Islas de la Imprudencia, otra novela también interesante de Robert Grace, o una de las que a mí personalmente me encanta y pues, me divierte mucho, que es, aquí se publicó en esta colección en 2 volúmenes, El Bellocino de Oro, donde por su título, ¿vale? El Bellocino de Oro, los que conozcáis pues el término, pues habréis deducido que el tema es el viaje de Jasón y los argonautas. Ese viaje mítico que fue trasladado al cine en una maravillosa película cuyos efectos, creo dirigida por Don Chaffee y con los efectos especiales del gran Ray Harryhausen, que muchos vimos de niños y nos encantó.
con esa lucha contra los esqueletos, contra Poseidón, contra la Hidra, bueno, pues esa contra las arpías, una película de aventuras maravillosa, Jasón y los argonautas. Pues bueno, ese viaje en busca de la Cólquida y del mítico Vellocino de Oro es narrado por Robert Graves en esta novela, pero desde un punto de vista totalmente desmitificador. Y también, bueno, buscando un poco ese anclaje en la historia, ¿no? El cómo pudo ser. Pero ante todo es una novela que está llena de humor, porque esa es otra de las características de Robert Graves, ¿no? Y de su novela Yo Claudio. Y es que Yo Claudio es una novela que está llena de humor. Cómo cuenta Yo Claudio todas sus peripecias, ¿no? Con ese sentido también muy irónico. eh, es lo que la hace tan grande. Pues aquí también en El Vellocino de Oro está llena de humor, con un talante totalmente desmitificador. Por ejemplo, es muy divertido el personaje de Hércules. El personaje de Hércules, Heracles, formó parte de la expedición del Vellocino de Oro junto a otros héroes griegos. El problema es que se apuntó a la expedición, pero los demás personajes estaban aterrorizados por él porque tenían miedo de sus ataques de locura cuando le daba por destrozar todo y entonces a las primeras de cambio intentan en todo momento deshacerse de él. Bueno, pues es una de las muestras de humor que tiene esta novela. Así pues, con este recorrido por la novela histórica, termino este vídeo que espero que os haya gustado y os haya resultado interesante este recorrido por la obra de estos tres grandes autores, Mika Waltari, Mary Renault y Robert Graves. Espero volver a veros pronto dentro de este canal y que os haya resultado muy interesante. Como siempre os digo, larga vida y prosperidad. Y nos vemos próximamente en este canal de Friki Trek.